Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Bolsa al Día, un espacio que en cada momento trata de acercarles las claves de los mercados a nivel mundial. Si quieren conocer más datos de nosotros o de nuestros servicios, deben más bien, visitar nuestra página robertomoro.com. En ella encontrarán la sección de formación con un curso básico de bolsa, otro avanzado en operativa bursátil, sobre todo desde el lado del análisis técnico, y otro personalizado, cara a cara, para aprender a operar como un profesional. También encontrarán la forma de acceder a nuestro servicio de informes diarios, tanto value como técnico, y un nuevo servicio de consultorio todos los martes y jueves. Por último, un detalle de los servicios financieros que ofrecemos como agente financiero de Esfera Capital. Asesoramiento, gestión discrecional, inversiones colectivas, SICAVs, fondos, etcétera, así como intermediación en cualquier herramienta. Y sin más, comenzamos el análisis de hoy. Es muy difícil hacer una valoración de la situación actual, sobre todo cuando el VIX roza niveles de 80, es decir, niveles de máximos históricos que no habíamos visto nunca, como corresponde además a una situación tan excepcional como la que estamos viviendo y en la que quizá lo más importante por introducir un elemento de esperanza quizás sea bueno, pues parece que China ha encontrado una vacuna y que ya van a empezar a experimentar con seres humanos, ¿no? Así que, bueno, ojalá realmente sea así y en breve podamos asistir no al certificado de defunción del coronavirus, pero sí al menos a tratar de contener esta tremenda expansión que ahora mismo empieza a focalizarse en Estados Unidos y en los que, como el propio Trump ha reconocido, la propagación puede ser monstruosa, ¿no? Con las consecuencias que, por supuesto, lo primero en coste humano que va a tener, pero también en la evolución previsible para las bolsas. Y aquí es donde a ver, cada cual ahora mismo tiene su escenario en la cabeza. Algunos ya empiezan a contemplar que todo lo que hemos vivido empieza a suponer una magnífica ocasión de compra para reanudar un escenario alcista de largo plazo, teoría que por supuesto yo no comparto, pero que solamente el tiempo dirá si es así o no. Ya digo que las cábalas que cada cual nos podemos hacer ahora mismo son muchas y tratar de definir con exactitud en qué panorama nos encontramos es, bueno, pues es un arte de adivinación. Pero sí creo yo que merece la pena eliminar determinados escenarios y sobre todo estar pendiente de aquellos niveles cuya superación al alza o a la baja nos empezaría a indicar cuál sería de nuevo el lado tendencial correcto. A mi entender, y por no ir uno por uno porque sería imposible, a mi entender hay un nivel clave y es este en el SP500. La zona de 2350, es decir, los mínimos de diciembre de 2018, y no solamente porque fueran los mínimos y el origen, por lo tanto, del último gran impulso alcista, sino porque al tiempo es también el 38.2 de corrección proporcional de Fibonacci de todo el gran movimiento alcista que se inició en 2009. ¿Qué supondría el ver niveles por debajo de esa zona de 2350? Pues que probablemente ya empezaríamos a comprobar con bastante seguridad que el escenario ya es bajista de largo plazo. A mi entender ya lo es, pero quedaría bastante confirmado. ¿Por qué? Porque ya empezaría a irse por debajo del primero de los niveles de corrección proporcional a todo ese gran impulso y por lo tanto siguiente objetivo en la zona de 2030 o en la zona de 1700, ¿no? Este es un movimiento que ya ha empezado a hacer el Dow Jones, fíjense. Esos son los mínimos de diciembre de 2018, luego ya lo está empezando a hacer. Ya se ha ido en mínimos intradiarios por debajo de ese 38.2, por no hablar del Russell 2000, fíjense, que se ha ido por debajo del 50% de ese movimiento, de todo lo que se inició en 2009. Pero por contra seguimos teniendo aquellos que han venido sustentando a los mercados desde hace años y años y años, que son los tecnológicos. Observen, el Nasdaq 100, qué alejado queda aún de los mínimos de diciembre de 2018. Aquí no podemos decir que el escenario sea ya categóricamente bajista de largo plazo, por mucho que podamos intuirlo. Y observen también al tiempo, ese 38.2 es la zona de
6.305, que por otro lado observen que es un importante soporte horizontal, ¿no? Pero está muy alejado. Esto, y también sucede lo mismo en el índice de semiconductores de Filadelfia. Como ven, por lo tanto, divergencias entre los distintos índices en cuanto a lo que es el escenario de largo plazo, y sobre todo la fortaleza que, pese a que han caído también, no lo han hecho de manera tan importante y tan abrupta como lo han hecho el resto de sectores y el resto de índices. Razón de más para pensar, es decir, se empieza también a oír mucho a mucha gente, analistas, diciendo que es que los mercados han caído una auténtica barbaridad y que poco margen de caída tienen. Quizá eso sea así en los índices europeos, aunque margen de caída hasta cero siempre hay. Y no quiero ser en absoluto catastrofista, ¿no? Pero aquí la evolución de los índices tecnológicos cabe interpretarlo de dos maneras. Por un lado, que están mostrando, como siempre, mucha mayor fortaleza que el resto, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero también la reflexión, digamos, negativa es que, claro que tienen un margen brutal de caída. Así que por eso digo, vamos a estar muy pendientes de los niveles cuya pérdida realmente conllevarían, pues eso, niveles muy importantes dentro de lo que para mí ya ha comenzado en una corrección de largo plazo, ¿no? Que entre medias podemos tener, por supuesto, rebotes muy importantes. De hecho, yo barajo un escenario bajista, pues de 2 años y medio aproximadamente, simplemente por coherencia histórica, ¿no? Lo cual no quiere decir que nos vayamos a tirar 2 años y medio seguidos cayendo, ni mucho menos, no, no, no. Sino simplemente que el escenario va a ser correctivo, pero también con zonas de rebotes muy importantes que nos harán dudar de esa tendencia de largo plazo, con zonas de consolidación también muy prolongadas, claro, 2 años y medio dan para mucho, ¿no? Pero esto, insisto, que no deja de ser más que un escenario y por lo tanto una opinión, la mía, que solamente el tiempo da y quita razones. De hecho, si los mercados empiezan a actuar de tal manera que hay que postergar o anular este escenario, con sumo gusto lo haré. Y además lo digo de verdad, con sumo gusto, porque eso significará que muchos y buenos amigos han dejado de perder la indecencia que están perdiendo en el momento actual. Eh, en cuanto a los índices europeos, es que la situación es muy distinta. Observen si en Estados Unidos anclamos, o yo anclo o supedito la continuidad de un escenario de continuidad correctiva a esa zona de los 2.350, hay una zona clave también en Europa y más concretamente en el DAX. Observen, máximos del año 2000, máximos de 2007 y 2008, que eran máximos históricos, no lo olvidemos, en su momento. Y observen dónde estamos. En mínimos intradiarios, hace 2 jornadas o 3, a ver, hace 3 jornadas, más o menos estuvo muy cerca de ese nivel. Luego la gran zona que nos permite pensar en una continuidad del escenario bajista es 8.100 en el DAX. Pero fíjense que eso significa estar a medio camino entre el 50% y el 61,8% de todo lo que se inició en 2009. Pero ahora observen el Eurostoxx. El Eurostoxx, esa zona, 2009, 61,8, está por debajo y de manera muy contundente. Es decir, ahora mismo el Eurostoxx está peligrosísimo. ¿Este es el que va a marcar la pauta o está marcando la pauta? No lo sabemos. ¿Es el índice divergente y los demás son los que...? No lo sabemos. Que sea el tiempo el que nos dé. Por eso digo que en algún momento tenemos que tomar conciencia de que se da un escenario u otro, y a mí me parece que esa zona que hemos visto de los 8.100 del DAX puede ser un buen nivel para cerciorarnos de un escenario u otro. El índice sectorial bancario europeo, pues es que no hay por dónde cogerlo. Cualquier rebote es mínimo, pero para continuar cayendo, esto sigue siendo... Y el IBEX, que se ha aguantado y muy bien, se ha aguantado muy bien, de momento en el 5.900. Pero este índice ha perdido absolutamente todos los niveles de referencia en cuanto a lo que es corrección proporcional de cualquier escenario. Ahora mismo, si pierde los 5.900, siguiente objetivo en la zona de octubre de 2002, que sirvió para detener aquella caída. Estamos hablando de la zona de 5.200. Pero es que observa que desde el mínimo, desde su creación,
el precio ya se ha ido muy por debajo del 61,8. Esa era la zona de 7.200. Estamos en 6.400. Así que mucho ojito también con los 5.900 como soportazo en el momento actual. En fin, sé que no dejo buenas sensaciones y sobre todo ante este panorama qué hacer. Yo creo que quien tenga liquidez, o todo o parte, creo que esa liquidez debe continuar en liquidez. Me parece que para tratar de coger el lado correcto tienes que estar dispuesto a asumir stops de un 6, un 7% dada la volatilidad actual y no me parece en absoluto lo más conveniente. Por otro lado, una reflexión, una pregunta. ¿Es tarde para hacer coberturas? Yo creo que para eso nunca es tarde. Al fin y al cabo, las eliminamos en un minuto, ¿no? Pero por lo menos eh, lo que tenemos, si creemos que el escenario va a seguir siendo bajista, al menos lo inmunizaremos, porque yo entiendo que cuesta y mucho tomar la decisión de vender. Para quienes no lo hayan hecho con anterioridad, cuando la pérdida actual es bastante importante, yo entiendo que es muy difícil desde el lado mental eh, hacerlo. Y para aquellos que consideren no, que ya hemos visto lo peor y que aunque sea para largo plazo las cosas van a mejorar y solo pueden ir a mejor, bueno, pues yo desde luego no comparto en absoluto esa opinión. Ahora, si estoy errado, que sea el mercado el que me sea, no mi intuición, que la intuición en bolsa sirve para bien poquito, que sea el mercado el que me saque de mi error y el que me lleve de nuevo a comprar porque los mercados se han girado. Para aquellos que a toda costa quieren comprar porque consideran que estos son momentos únicos y que no vamos a volver a ver, es una oportunidad histórica porque no se van a ver precios por debajo de los actuales. Si tuviera, y solo en ese contexto que insisto no es lo que más favorezco en absoluto, porque creo que hay que estarse quietos, pero si me preguntaran por un título, sería Repsol. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero haberles ayudado y sobre todo no haberles liado más de lo que ya lo están. Así que, como siempre, y pese a todo, mucha salud y dentro de la medida de lo posible, feliz